El sonido fue mínimo, pero el crujido la despertó. Era como si la casa, en lugar de moverse, se hubiera acomodado. Un estirón viejo de huesos antiguos. Un suspiro. Amparo se sentó en la cama. No encendió la luz. Esperó. El ventilador colgaba inmóvil. La lámpara, ladeada. Todo en su sitio. Excepto un golpe seco. Lejano. Como si algo hubiera caído. Se puso la bata. Abrió la puerta de la recámara. Y caminó descalza por el pasillo alfombrado. El cuadro de la Virgen de Guadalupe. El de marco dorado que su madre adoraba. Estaba en el suelo. Boca abajo. Amparo chasqueó la lengua. No por miedo. Por costumbre. Recogió el cuadro con cuidado. El vidrio no se rompió. Pero al girarlo, notó algo extraño. En la parte de atrás del marco. En la madera sin pintar. Había algo escrito. Con pluma negra. Letra pequeña. Ligeramente inclinada. Luz María Cervantes. Amparo entrecerró los ojos. Era su letra. De eso no había duda. Pero ella no recordaba haber escrito eso nunca. Y mucho menos ese nombre. No era familiar. No era vecino. No era pariente. Pero ahí estaba. Nítido. Como recién escrito. Amparo tocó las letras con la yema del dedo. La tinta estaba seca. Vieja. Volvió a mirar el marco. Era el de siempre. El cuadro de siempre. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de encontrar algo que nunca debió estar ahí? Amparo dejó el cuadro sobre la mesa del comedor. Boca abajo. Como si así pudiera contener el nombre. Luz María Cervantes. Lo repitió en voz baja. Esperando que sonara más conocido al decirlo. No funcionó. No evocaba rostro. Ni voz. Ni contexto. Parecía un nombre completo. Pero vacío. Amparo fue a la cocina. Encendió la cafetera vieja. Mientras el gorgoteo subía. Se asomó al pasillo. El retrato seguía ahí. Como si esperara respuesta. Tomó la taza. Regresó. Y se sentó frente a él. Volvió a mirar la escritura. Era definitivamente su letra. Ese trazo medio caído. El que hacía cuando escribía sin pensar. Pero no recordaba haber escrito ese nombre. Nunca lo había visto en el reverso de ese marco. Y lo conocía bien. Era el retrato que su madre colgó en ese mismo pasillo por más de 30 años. Desde que murió, Amparo lo había limpiado cada semana. Quitaba el polvo, revisaba el vidrio. Pero nunca había visto eso. Tomó el cuadro. Lo giró lentamente. El nombre seguía ahí. Firme. No parecía escrito con urgencia. Tampoco escondido. Era dejado. Como una firma que no busca esconderse, sino permanecer. Amparo bebió un sorbo de café. Amargo. Miró la tinta. Y por primera vez en años, sintió algo que no sabía si era miedo o memoria. El teléfono sonó a las 4:12 de la tarde. Ni un minuto antes. Ni uno después. Amparo lo miró sin apurarse. Sabía que las llamadas a esa hora no eran buenas noticias. O eran ventas. O eran avisos.
Pero al levantar el auricular, no escuchó automatizado ni voz ajena. Solo un suspiro. Y luego una voz áspera. Amparo. Silencio. Ella apretó el auricular. Beatriz. ¿Cómo estás? Amparo no respondió de inmediato. Demasiado tiempo había pasado para fingir cortesía. Bien. Lo normal. Del otro lado, una pausa. Soñé con mamá, dijo Beatriz. Amparo se sentó. ¿Qué soñaste? La casa. La sala. Los cuadros. Y tú, colgando uno. Un escalofrío leve le recorrió la nuca. ¿Cuál cuadro? No lo sé. Pero tenía algo atrás. Amparo cerró los ojos. Beatriz agregó. Dime algo. ¿Te acordaste? ¿De qué? La voz bajó una nota. De la promesa. Amparo no respondió. Beatriz esperó unos segundos más. Luego, sin enojo. Sin llanto. Sin despedida. Colgó. El tono quedó en el aire. Amparo dejó el teléfono en su base. Miró hacia el comedor. El cuadro seguía boca abajo. Y aunque no lo viera, sabía que el nombre seguía ahí. Como si Beatriz, desde otra ciudad, también lo hubiera leído. La caja estaba en el armario alto. El de 3 llaves. Aunque solo una abría de verdad. Amparo la bajó con cuidado. La madera crujió. La cerradura aún resistía. Pero no a ella. Adentro, todo estaba como siempre. Sobres amarillentos. Fotos sin fecha. Una etiqueta que decía Navidades pero contenía cumpleaños. Bautizos. Y una vez, un accidente de tránsito del que nadie hablaba. Sacó los montones. Separó lo que conocía. Pasó a las fotos en sepia. A las que estaban dobladas. A las de su madre de joven con gente que nunca conoció. Y entonces, en medio de un sobre sin marcar, la encontró. Una niña. 8, quizás 9 años. Cabello suelto. Vestido de rayas. Estaba de pie junto al muro del patio. No miraba a la cámara. Miraba hacia la casa. Como si algo dentro le llamara. Amparo no la reconocía. No era ella. No era Beatriz. No era ninguna prima. Y sin embargo, la reja. La pintura desconchada. Las baldosas. Todo decía que esa foto había sido tomada ahí. En su casa. Hace mucho. Miró el reverso. Nada. Ni fecha. Ni nombre. Pero algo se le anudó en el estómago. Una sensación tibia. Vieja. La sensación de haber visto esa cara antes. No en persona. No en un sueño. En la letra. Amparo no pensó. Solo actuó. Fue al pasillo. Alzó la silla vieja con respaldo de bejuco. Y la colocó frente a la pared principal. Donde colgaban los retratos de la familia. La boda de sus padres. La primera comunión de Beatriz. El retrato formal en blanco y negro de cuando ella tenía 15 años. Uno por uno. Los bajó. Los puso sobre la alfombra. Les dio la vuelta. El primero. Luz María Cervantes. Escrito en tinta azul. Ligeramente corrida. El segundo.
Luz María Cervantes. Con trazo más firme. Pero misma inclinación. El tercero. Luz María Cervantes. Sin duda. Su letra. Amparo se arrodilló. Su respiración era lenta. Pero su pecho ardía. 4 marcos. 5. 6. Todos con el mismo nombre. Ninguno con fecha. Ninguno con otro texto. Como si cada cuadro fuera un eco. Un espejo oculto. Repitiendo lo mismo una y otra vez. Detrás de rostros conocidos. Amparo se sentó sobre los talones. Los marcos la rodeaban. Y aunque sus ojos miraban madera y tinta, su cabeza estaba en otra parte. Porque ahora no era solo el nombre. No era solo la letra. Era la certeza. Ella misma había escrito eso. Y no lo recordaba. El sol apenas tocaba el borde del portón. Cuando Amparo cruzó la calle. No solía salir temprano. No sin razón. Pero esa mañana algo en los marcos. En la foto. En el nombre. La empujó. Tocó la reja de don Salvador. Soy yo, dijo, sin esperar a que preguntaran. La reja se abrió lento. El bastón arrastró hojas secas. ¿Tan temprano?, murmuró él, con voz de cartón viejo. ¿O ya es tarde y no me avisaron? Amparo entró. El patio olía a tierra mojada y café recalentado. Se sentaron. Ella no giró. No rodeó. ¿Usted recuerda a una niña que jugaba en mi jardín? Don Salvador tragó saliva. ¿Hace cuánto? Mucho. Quizás 40 años. Él se quedó en silencio. No era olvido. Era cuidado. Había una. Cabello suelto. Rara. No hablaba. Miraba nomás. Desde la barda. ¿Cómo se llamaba? Salvador movió la cabeza. No lo sé. No la traían a fiestas. No la vi en la escuela. Pero la vi muchas veces. ¿En qué parte? Cerca del limonero. Se sentaba en la piedra grande. A veces tenía una muñeca. A veces, nada. Amparo sintió que el aire se hacía denso. ¿Cuándo dejó de verla? El viejo apretó el bastón. Una noche llovía fuerte. Después ya no estuvo. Pero el árbol se secó al año siguiente. ¿Y nunca preguntó? ¿A quién? En este barrio nadie pregunta lo que no se cuenta. Amparo se quedó quieta. Porque don Salvador no estaba inventando. Estaba confirmando. La delegación olía a papel mojado y aire enlatado. Amparo caminó hasta el mostrador. Con una hoja en la mano y una idea en la garganta. La joven que atendía apenas la miró. Tenía audífonos en un oído y una expresión como de lunes eterno. ¿Cómo se llama la persona?, preguntó sin levantar la ceja. Luz María Cervantes, dijo Amparo. Con la voz justa. Sin temblor. ¿Fecha de nacimiento? No sé. ¿Lugar? Aquí. Coyoacán. ¿O cerca? ¿Parentesco? Amparo dudó. La boca abierta. La lengua atrapada. Familiar. La joven tecleó. El clic del teclado parecía más fuerte que antes. Tardó. ¿No hay acta? ¿Seguro es Cervantes con ese? Sí. ¿Segundo apellido?
No. Solo ese nombre. No aparece. ¿Y de función? Tampoco. ¿Nada? La joven miró la pantalla. Hizo un gesto de resignación. Y luego agregó, sin saber lo que decía. Es como si nunca hubiera existido. Amparo tragó saliva. Porque esa era exactamente la sensación. Luz María estaba en todos lados. Menos donde debía. El sobre era blanco. Sin remitente. Con la letra de Beatriz. Esa caligrafía de enfermera que parecía impresa. Amparo lo abrió sin tijeras. El papel estaba doblado en 4. Como siempre lo hacía Beatriz desde jóvenes. Metódica. Exacta. Leyó de pie, en la cocina. Amparo. Vi tu número en la pantalla el otro día. No contesté. Me dio miedo. Y luego me dio vergüenza que me diera miedo. Sé lo que viste. O lo que encontraste. Yo también lo vi. Hace años. Y también lo negué. No lo digas por teléfono. Ni lo nombres todavía. La casa lo recuerda todo. Y cuando una casa empieza a hablar, hay que dejarla terminar. Si decides abrir la puerta, hazlo tú. Pero si lo haces, no la cierres otra vez. Beatriz. Amparo se quedó con la carta en la mano. La dobló. La volvió a leer. La puso sobre la mesa. No la rompió. No la escondió. Porque aunque no mencionaba el nombre, no hacía falta. Beatriz también lo había visto. Y no lo había dicho. Amparo pasó la tarde revisando los retratos. No los del álbum, sino los colgados. Los encuadrados. Los que su madre había mandado enmarcar para que se quedaran. El de la sala era el más grande. Una copia de estudio de los años 70. Su madre sentada al centro. Ella y Beatriz de pie a los lados. Las tres con vestidos planchados hasta la rigidez. Y la mirada seria. Nunca le gustó esa foto. Pero nunca la quitó. Esa tarde, al limpiarla con un paño húmedo, algo llamó su atención. No en los rostros. En el fondo. En la esquina inferior derecha. Justo junto al marco de una puerta abierta. Una figura. Pequeña. De pie. Como si estuviera a punto de entrar. Pero sin moverse. No se le veía el rostro. Pero el contorno era inconfundible. Una niña. Cabello suelto. Vestido claro. Amparo retrocedió un paso. Volvió a mirar. No estaba segura de haberla notado antes. Nunca. Pero ahí estaba. No recortada. No agregada. Incluida. Desde el principio. La sostuvo con las dos manos. Volteó el marco. Y allí, como en los otros. Luz María Cervantes. Esta vez, en lápiz. Trazado firme. Como quien no quiere borrar. Solo dejar constancia. Amparo apoyó la frente contra el vidrio. Ya no era una intuición. Era una presencia. Amparo llevó los marcos al comedor. Todos. Los apoyó en el suelo, uno por uno. Formando un semicírculo de retratos mirándola. El nombre estaba en todos. Eso ya no sorprendía. Pero el último marco, el más pequeño. El del retrato color sepia de su madre adolescente. Tenía algo distinto. El nombre seguía ahí.
Luz María Cervantes. Pero justo debajo, en tinta azul tenue. Otra línea. Más curva. Más nerviosa. Una firma. No era su letra. Tampoco era de su madre. Ni de Beatriz. Ni de nadie que pudiera identificar. Era una firma ilegible. Pero trazada con decisión. Como quien se sabe real. Aunque no lo vean. Amparo se agachó. Acercó el rostro. La tinta parecía vieja. Pero no tanto como el retrato. Estaba ahí desde después. Después de colgarlo. Después de olvidarlo. Era como si alguien hubiera venido a firmar lo que le pertenece. Y entonces, por primera vez, Amparo susurró el nombre. Solo para ella. Luz María. Y el aire de la casa. Pareció escucharla. El timbre sonó a media mañana. Una sola vez. Breve. Como si quien lo tocó no quisiera molestar. Pero tampoco diera opción de ignorarlo. Amparo secó sus manos en el mandil y fue a abrir. Sabía que era ella antes de girar la chapa. Beatriz. Misma altura. Nuevo corte de cabello. Boca más apretada. Ojeras de otra vida. Traía una maleta pequeña. Y en la otra mano, un sobre. Te dije que vendría, dijo. Amparo no respondió. No se movió. Pero tampoco cerró. Beatriz cruzó la entrada como si aún supiera cómo pisarla. Como si los años fueran polvo varedel. Amparo la siguió sin hablar. En la cocina, Beatriz dejó el sobre la mesa. No lo empujó hacia ella. Solo lo puso. Se sentó. Amparo se mantuvo de pie. ¿Café? Si no es de ayer, sí. Es de antier. Mejor. El silencio no fue incómodo. Fue largo. Innecesario. Yo también lo vi, dijo Beatriz, finalmente. ¿El nombre? La firma. Amparo tragó saliva. ¿Desde cuándo? Beatriz miró el techo. Desde siempre. Pero antes no me atrevía a decirlo. Y después. Ya nadie preguntaba. Amparo se sentó por fin. Las dos sabían que lo que seguía no era confesión. Era deuda. El café estaba servido. Pero nadie lo tocó. Beatriz abrió el sobre. Sacó una hoja doblada. No la extendió de inmediato. Era nuestra hermana, dijo. La que no creció. Amparo sintió que el piso no se movía. Pero que ella sí. ¿Qué estás diciendo? Beatriz desplegó la hoja. Era una copia vieja de una partida de nacimiento. Color ámbar. Las letras apenas visibles. Luz María Cervantes Arce. Fecha de nacimiento, 1965. Padre, desconocido. Madre, Josefina Arce. Amparo no pudo tragar. Eso no puede ser. Beatriz no insistió. Solo dijo. Mamá la adoptó cuando tú tenías 6. No era suya. Pero la inscribió como si lo fuera. ¿Y por qué nadie? Porque no duró. Estuvo un tiempo. Y luego. Se fue. Amparo apretó el mantel con los dedos. ¿Se fue? Beatriz la miró. Nos la quitaron. ¿Y mamá? La borró. Silencio. El reloj marcaba las 11:02.
El aire olía a café frío. Y a verdad. Mal guardada. Amparo apenas pudo decirlo. Entonces el nombre detrás de los cuadros. Es lo único que quedó de ella. No fue fácil nombrarla. La noche. Esa. La que había estado todo el tiempo detrás del calendario. En los huecos de las sobremesas. En los escalones del pasillo que nunca crujían igual. Amparo no quería hablar de ella. Beatriz, menos. Pero allí estaban. Y ya nadie podía fingir que no sabían. Fue después de la pelea, dijo Beatriz. ¿Cuál? Tú dijiste que mamá la trataba mejor. Yo dije que no era justo. Ella lloró. Amparo apretó los dientes. Yo la empujé, dijo entonces, con la voz apenas. Por accidente. Beatriz asintió. Sin juicio. Sin alivio. Se cayó por la escalera. Amparo se llevó una mano al pecho. Gritó. Una sola vez. Después, nada. Mamá bajó corriendo. Y después, la casa se volvió muda. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue exacto. Fue lo que debía haber sido hace 30 años. Beatriz bajó la mirada. La llevaron a otro lugar. Nunca supimos dónde. Mamá dijo que era mejor así. ¿Y por qué nadie más habló? Porque nos hizo prometer. Nunca digan que hubo 3. Así dijo. Amparo cerró los ojos. Y lo cumplimos. Sí, dijo Beatriz. Hasta hoy. La caja estaba en el armario del cuarto de visitas. La más alta. La que nadie abría desde el entierro de Josefina Arce. Beatriz la sacó. Amparo la limpió con la mano. Ambas sabían lo que buscaban. Aunque no lo dijeran. Adentro, cuadernos escolares. Una Biblia con pétalos resecos. Y sobres con negativos fotográficos. Beatriz encontró el sobre más abultado. Tenía una nota. No mostrar. Lo abrieron con cuidado. Y allí estaba. Una copia grande. En papel fotográfico grisáceo. 3 niñas. En el patio. Sentadas sobre una banca. Amparo al centro. Beatriz a la izquierda. Y a la derecha. Luz María. La misma mirada. La misma postura que en las otras fotos. Pero esta vez. Alguien había pasado una línea gruesa de tinta sobre su cara. Y otra, más fina, cruzándole el cuerpo. No con furia. Con intención. Como quien no quiere destruir. Solo borrar. Amparo sintió un nudo en el estómago. ¿Mamá hizo esto? Beatriz no respondió. Solo miró. Y luego, con voz seca, dijo. Lo peor no fue tacharla. Fue guardarla igual. Como si mereciera castigo. Pero también recuerdo. Amparo apoyó la frente en el borde de la caja. La tinta olía a viejo. Pero no estaba seca del todo. Nunca secó. Entre las hojas de un devocionario antiguo. Al final. Casi pegada al cartón trasero con una cinta amarillenta. Amparo encontró la nota. No era carta. Ni despedida. Ni oración. Era. Mandato. Papel cuadriculado. Letra firme, la de su madre. Tinta negra. Decía. Luz María fue un error que se intentó corregir con amor.
Pero el amor no fue suficiente. Si se olvida, se salva. Si se recuerda, se rompe todo. Yo no quise borrarla. Quise protegerlas. Guarden silencio. El silencio también es una forma de querer. No estaba firmada. No hacía falta. Beatriz la leyó una vez. Luego la dobló y la dejó sobre la mesa sin mirar a su hermana. ¿Protegernos de qué?, dijo Amparo, apenas audible. De ella, respondió Beatriz. ¿O de nosotras? El aire en la habitación se sintió espeso. Como si la tinta de esa nota hubiera querido llenar los pulmones. Amparo tomó la hoja. La miró un segundo más. Y entonces dijo, sin temblor: ya no más. Porque el silencio podrá ser amor. Pero el amor así ya no alcanza. La llave estaba en el costurero de madera. Mismo lugar desde hacía décadas. Mismo óxido en los bordes. Amparo no recordaba cuándo fue la última vez que abrieron ese cuarto. Tal vez cuando murió su abuela. O cuando Beatriz se fue. Pero desde entonces, siempre estaba cerrado. Sin pestillo. Sin cerrojo. Solo cerrado. Metió la llave. Giró. Costó trabajo. Beatriz se quedó en el pasillo. Como si cruzar ese umbral fuera más que pasar de un cuarto a otro. La puerta se abrió con un quejido bajo. El aire olía a encierro. A papel guardado. A tiempo detenido. La luz entró como si no supiera por dónde. Flotaban partículas densas. Amparo dio un paso. Allí estaban. Una repisa con muñecas sin ojos. Una maleta infantil con calcomanías despegadas. Un cajón con vestidos de niña doblados. Pequeños. Delicados. Nunca usados por ellas. Sobre la cama. Una colcha bordada. Y encima. Un cuaderno rojo. Amparo lo tomó con las dos manos. La portada decía: Luz María. 1973. Beatriz no entró. Pero sí preguntó: ¿está vacío? Amparo abrió la primera página. No. No estaba vacío. Las páginas estaban amarillentas. Pero enteras. El cuaderno olía a guardado. A lápiz viejo. A infancia que no terminó. Amparo se sentó en la cama. Beatriz permanecía en el umbral. Una presencia a medias. La primera página decía: me llamo Luz María. Tengo 8 años. Esta es mi letra. La siguiente: hoy no salí. Beatriz se enojó conmigo. Amparo no me miró. Amparo tragó saliva. Pasó la hoja con más cuidado. No me dejan salir si no me peino. Pero a mí me gusta el cabello suelto. Mamá me dijo que me calle cuando hay visitas. Dice que soy calladita. Yo solo no sé qué decir. En otra, con letra más apretada: hoy le puse mi nombre a un cuadro. Nadie me lo pidió. Solo quería que estuviera en algún lugar. Porque cuando no estoy, parece que no existo. Amparo sintió que las yemas de sus dedos ardían. Siguió leyendo. Las últimas páginas eran más sueltas. Con dibujos. Con palabras cortadas. Y una. Al final. Escrita con crayón. Mi nombre no cabe. Por eso lo esconden. Amparo cerró el cuaderno. Lo sostuvo en el regazo.
Beatriz, desde la puerta, preguntó en voz baja. ¿Te acuerdas de su voz? Amparo no respondió. Solo apretó el cuaderno contra el pecho. Porque sí. Sí se acordaba. El cuaderno estaba sobre la mesa del comedor. Abierto. La página del crayón expuesta. Como una señal que nadie podía evitar. Beatriz miraba la hoja. Pero no la leía. Amparo la miraba a ella. Dime la verdad, dijo, sin alzar la voz. Toda. Beatriz no bajó los ojos. Esta vez no. Fue un domingo. Tú y yo peleamos por los zapatos. Mamá gritaba desde la cocina. Y Luz María se metió en medio. Amparo no respiraba. Yo empujé. Pero no a ella. A ti. Y ella corrió. No vio el escalón. Se cayó. Un silencio tenso. No de sorpresa. De reconocimiento. No fue alto, continuó Beatriz. No sangró. Pero después. No hablaba. No comía. Se quedaba mirando la puerta. Amparo cerró los ojos. Su garganta ardía. Mamá no quiso llevarla al doctor. Dijo que era miedo. O castigo de Dios. ¿Y después? Beatriz apretó los puños. Una mañana, ya no estaba. Mamá dijo que se la habían llevado. Que era mejor para todos. Que no preguntáramos más. Amparo se levantó. Caminó al pasillo. Puso la mano en el marco de la puerta. Ese marco. El que nunca volvió a crujir igual. Y nunca volvió, dijo. No, susurró Beatriz. Y en esa negación se sintió el peso de 30 años de olvido. Mal fingido. El patio estaba quieto. El limonero seco no daba sombra. Pero Amparo y Beatriz se sentaron igual. Café frío. La luz del mediodía atravesando las ramas sin hojas. ¿Tú recuerdas que alguien preguntara por ella? Dijo Amparo. Beatriz pensó. Negó con la cabeza. Don Salvador nunca lo hizo. Tampoco las vecinas. Ni los de la escuela. Ni la catequista. Ni los primos. Amparo apretó la taza con fuerza. ¿Cómo se borra a alguien tan fácil? No fue fácil, dijo Beatriz, sin sarcasmo. Fue colectivo. El silencio pesaba. ¿Y tú? Preguntó Amparo. ¿La olvidaste? Beatriz tardó. Intenté. Mucho. Pero siempre soñaba con una niña que tocaba los vidrios desde afuera. Amparo tragó saliva. Yo soñaba que alguien escribía mi nombre en la pared del baño. Pero al mirarlo bien, no era el mío. Era el de ella. Luz María. Beatriz lo dijo como quien devuelve una deuda. Las dos se quedaron calladas. El viento apenas movía el polvo. El barrio seguía como siempre. Solo que ahora, por primera vez, una verdad flotaba en el aire. La desaparición más honda no es la que mata. Es la que se acepta sin decir nada. La tarde caía lenta. El cielo se teñía de gris sucio. Ese color que no anuncia tormenta. Solo memoria. Amparo estaba sola en la sala. Beatriz dormía en el cuarto de visitas. El cuaderno cerrado junto a su cama. La casa estaba en silencio. Pero no vacío. Amparo encendió la lámpara del rincón.
Esa que apenas iluminaba el marco grande. El del retrato sepia. Se sentó frente al vidrio. Lo limpió con un pañuelo. Pulió con los dedos. Y entonces, la vio. Una silueta. En el reflejo. No detrás de ella. Ni dentro del retrato. Afuera. En la ventana. Pequeña. Inmóvil. Cabello suelto. Vestido claro. Los brazos caídos a los costados. No se movía. No sonreía. Solo observaba. Amparo no gritó. No parpadeó. Tampoco se acercó. Solo la miró. Con una mezcla de susto. Ternura. Y algo más antiguo. Culpa. La figura permaneció segundos. Quizá un minuto. Y luego. Sin huir. Sin desvanecerse. Simplemente. Ya no estaba. Amparo no se levantó. Ni corrió a ver. Solo susurró. Muy bajo. Ya sabes que te vemos. Y el reflejo. Aunque ausente. Pareció asentir. El desayuno fue breve. Demasiado silencio para una mesa con 2 tazas. Beatriz partía el pan con las manos. Amparo removía el café sin azúcar. Ninguna miraba a la otra. Ambas estaban mirando hacia adentro. Me voy hoy, dijo Beatriz. Amparo dejó la cuchara sobre el plato. No la soltó. ¿Por qué? Porque esto ya lo vimos. Ya dijimos lo que había. Y ya está. Amparo alzó la vista. ¿Eso crees? Beatriz asintió, sin fuerza. No tiene sentido revolver más. Amparo se levantó. La silla crujió. Tú siempre haces eso. Dices que ya está. Cuando apenas empieza. Beatriz frunció los labios. Yo no vine a quedarme, Amparo. Vine a ayudarte a cerrar. ¿Cerrar qué? Lo que se abrió. Amparo alzó la voz. No por rabia. Por desespero. Lo que se abrió. Nunca estuvo cerrado. Beatriz se levantó también. Tú decidiste vivir aquí. Entre los cuadros. Entre las sombras. Porque alguien tenía que quedarse. Las dos respiraban fuerte. Pero no se acercaban. Ni se alejaban. Beatriz bajó la voz. No quiero irme enojada. Entonces no te vayas. Beatriz titubeó. No encontró palabras. Solo bajó la mirada. Y volvió a sentarse. Amparo también. Y por unos minutos. No fueron hermanas. Ni enemigas. Ni cómplices. Fueron 2 niñas. Que no sabían qué hacer con una ausencia. Que nunca fue bien enterrada. El libro era un devocionario viejo. Uno de esos que nadie lee pero nadie tira. Estaba en el librero del pasillo. Entre manuales de costura y diccionarios sin usar. Amparo lo sacó sin pensar. Buscando no sabía qué. Pero algo sobresalía entre las páginas. Una hoja. Doblada en 4. No era papel suelto. Era una foto. La desplegó. Y el mundo se detuvo por un segundo. Era ella. Luz María. Pero no la niña de las otras imágenes. Era mayor. 12. Tal vez 13 años. Sentada en una banca de piedra. Con el cabello recogido. Una libreta en el regazo.
Y una mirada más firme. Más viva. El fondo no era el patio. Era otro lugar. Una especie de jardín cerrado. Beatriz se acercó. Miró por encima del hombro de su hermana. ¿Quién la tomó? Amparo negó con la cabeza. Ya no vivía aquí. ¿Mamá la veía? ¿O alguien la veía por mamá? En el reverso. Una fecha. 8 de marzo, 1978. Y una inicial, C. ¿Quién es C? Preguntó Beatriz. Amparo no contestó. Porque algo en esa foto decía que Luz María no se había desvanecido del todo. Alguien la buscó. Alguien la encontró. Y alguien quiso que ellas lo supieran. Fue Beatriz quien tocó esta vez. El portón de don Salvador se abrió lento. Como siempre. Pero esta vez con menos sorpresa. El viejo los miró a ambas. A Amparo, sin juicio. A Beatriz, como quien reconoce algo. Sin haberlo visto nunca. ¿Tienen tiempo? Preguntó él. Sí, dijo Amparo. Entonces pasen. Porque esto se tiene que decir sin prisa. Se sentaron bajo la parra seca. El viento era suave. Las palabras, no tanto. Cada agosto. Por ahí del día 15 o 16. Una mujer venía. Siempre sola. Traía un ramo de alcatraces. Beatriz frunció el ceño. ¿A qué hora? Temprano. Antes de que abrieran los puestos. Amparo se adelantó. ¿Cómo era? Delgada. Piel clara. Cabello muy negro. Nunca hablaba. Dejaba las flores en el umbral de su casa. Y se iba. Beatriz apretó la rodilla con la mano. ¿Cuántos años? No sé. Muchos. Más de 10. Tal vez 20. ¿Y nunca le preguntó? Una vez lo intenté. Pero ella solo me sonrió. Y dijo. No vengo a molestar. Solo a recordar. Amparo bajó la cabeza. ¿Se parecía a mí? Don Salvador la miró de frente. Mucho. Pero no era tú. Beatriz susurró. ¿Y si era ella? El viejo no respondió. Pero en su silencio había algo que parecía decir. Eso siempre lo pensé. Pero nunca supe cómo decirlo. La tarde avanzaba sin apuro. El calor de agosto se colaba por las rendijas. Pero la casa no ardía. Solo respiraba lento. Beatriz acomodó 2 sillas en el patio. Amparo trajo el pan. No hablaron del pasado. Tampoco del presente. Solo se sentaron. Una frente a la otra. Las rodillas casi tocándose. Los años en medio. ¿Te acuerdas cuando la bañábamos con agua del tambo? Dijo Beatriz. Mirando hacia la nada. Amparo asintió. Se reía como si el agua no quemara. Y luego corría por todo el patio. Descalza. Silencio. Tú eras más dura con ella, añadió Beatriz. Porque yo tenía miedo, respondió Amparo. Miedo de quererla más que a ti. Beatriz bajó la mirada. Y yo tenía miedo de no saber cuidarla. Una hoja seca cayó sobre el mantel. Ninguna la apartó. Amparo habló de nuevo. Mamá nos enseñó a no nombrar. A barrer debajo. A sonreír cuando tocaban la puerta. Beatriz tragó saliva.
pero nunca nos enseñó qué hacer con lo que se queda adentro. Una pausa. Y aquí estamos, dijo Amparo. Sí, respondió Beatriz. Aquí seguimos. No hubo abrazo. No hubo perdón en voz alta. Solo eso. Permanencia. Y por primera vez, el silencio entre ellas. No dolía. Sostenía. La noche cayó sin aspavientos. Sin viento. Sin noticias. Solo noche. Beatriz dormía. La casa no. Y Amparo menos. Encendió la luz del pasillo. Sacó el retrato del sobre. El que habían encontrado con la tinta negra. El que tenía una línea cruzando la cara de Luz María. Lo limpió. Lo alisó. Lo miró largo. Luego fue por otro marco. Vacío. Antiguo. Pesado. Con manos firmes, recortó los bordes. Retiró el papel marcado. Colocó la foto en el nuevo marco. Sin reverso. Clavó un clavo sobre el muro. Entre el retrato de sus padres y el de su boda cancelada. Y allí. Lo colgó. 3 niñas. Una banca. Un patio. Sin tachaduras. Sin sombras. Sin omisiones. Por primera vez en esa casa. Luz María. Estaba en la pared. Visible. Nombrada. Colgada como debe estar un recuerdo. No como peso. Sino como verdad. Amparo apagó la luz. Y dejó la puerta del pasillo entreabierta. Por si acaso. Algún día. Alguien más quisiera verla. El tren salía a las 10:40. No era la primera vez que Beatriz se iba. Pero sí era la primera vez que Amparo no se lo pedía. La maleta era la misma de siempre. Pero iba más ligera. Amparo preparó café temprano. El desayuno fue sereno. Sin últimas palabras. Sin emoción prestada. Gracias, dijo Beatriz, mientras cerraba la cremallera. Por no echarme antes. Gracias, respondió Amparo. Por quedarte. Beatriz sacó algo de su bolso. Un álbum de cuero marrón. De esos con hojas gruesas y esquinas doradas. Lo colocó sobre la mesa del comedor. Mamá lo escondía en la caja del costurero. Yo lo saqué el día que murió. Nunca lo abrí. Amparo deslizó los dedos sobre la tapa. ¿Y ahora? Beatriz sonrió, apenas. Ahora sí puedes verlo todo. Se abrazaron. Lento. Sin tensión. Como si hubieran aprendido a hacerlo por fin. Amparo la acompañó hasta la reja. Y cuando Beatriz cruzó la calle, no volteó. No porque no quisiera, sino porque por primera vez ya no había nada pendiente. Solo verdad. Y una puerta que ya no estaba cerrada por miedo. El timbre sonó a las 6:13 de la tarde. Justo cuando el sol comenzaba a doblarse. Contra los cristales del pasillo. Amparo no esperaba a nadie. Abrió con precaución. Una joven. 20 y tantos. Ropa sencilla. Cabello recogido en trenza. Mochila a la espalda. Sostenía un sobre en la mano. ¿La señora Amparo Arce? Preguntó con voz firme, pero suave. Sí. La muchacha se acomodó la mochila. Disculpe. No vengo a vender ni a pedir. Vengo, por algo que encontré.
Amparo frunció el ceño. ¿Encontró? Una caja de papeles, en la casa donde vivía mi abuela. Estaba por tirar todo, pero abrí una carta. Adentro decía este nombre: Luz María Cervantes. Y esta dirección. Amparo no respiraba. La joven sacó la carta. Vieja. Sobre amarillento. La letra, reconocible. Era de su madre. La muchacha la extendió, pero Amparo no la tocó aún. ¿Su abuela cómo se llamaba? Carmina. Carmina Villaseñor. Amparo soltó un leve temblor en la mandíbula. ¿Vivía en la calle Petén? Sí. Tercer piso. Ahí murió. El nombre no era familiar. Pero la dirección sí. Muy cerca. Demasiado. La joven agregó. Hay más cartas. Todas dirigidas a alguien que no firmaba. Solo ponía, de parte de la que recuerda. Amparo cerró los ojos. ¿Por qué esa frase? La había oído antes. Amparo bajó la caja de los marcos. La había escondido semanas atrás. Cuando todo empezó a moverse por dentro. Ahora los colocó sobre la mesa. Uno por uno. Sin prisa. Sin guantes. Desenmarcó cada fotografía. Revisó el reverso con ojos entrenados. Luz María Cervantes. Luz María Cervantes. Luz María Cervantes. A veces en lápiz. A veces con tinta negra. Una vez, en bolígrafo rojo. Como una advertencia que nadie oyó. Pero cuando tomó el marco más antiguo. El primero que colgó en su recámara siendo joven. El del retrato de su confirmación. Lo volteó. Nada. Ni un nombre. Ni una firma. Ni una señal. Amparo lo sostuvo largo rato. Ese marco era suyo. El único que nadie más tocó. El único que estuvo en un espacio que no compartió. Y ese. No lo tenía. ¿Era eso una excepción? ¿O una elección? ¿Fue ese el cuadro que Luz María no alcanzó? ¿O el que respetó? Amparo no respondió a sus propias preguntas. Solo volvió a colocar la foto. Cerró el marco. Y pensó. Hay silencios que son castigo. Y otros que son respeto. La noche era densa. Sin viento. Sin grillos. Solo el goteo lento del lavabo que nadie podía reparar del todo. Amparo apagó la luz del comedor. Subió las escaleras con la taza vacía entre las manos. Descalza. Como hacía desde niña. En el descanso entre tramos. Junto a la maceta vacía. La vio. No fue una sombra. No fue ilusión. Era una niña. Inmóvil. De pie. Mirándola. Cabello lacio. Hasta los hombros. Vestido blanco sin mangas. Pies descalzos. No hablaba. No parpadeaba. Solo estaba ahí. Como si siempre hubiera estado. Amparo se detuvo. No tembló. No gritó. No lloró. Solo la miró. Largo. Como quien reconoce algo que dolía más cuando se negaba. Luz María, dijo, sin miedo. La niña ladeó la cabeza, apenas. No sonrió. No asintió. Pero tampoco se desvaneció. Simplemente. Esperó. Y Amparo dio un paso más. No para acercarse.
sino para no huir. Porque cuando una presencia no exige, solo observa, el mayor gesto es quedarse. La niña seguía allí, quietecita, sin moverse un milímetro, ni de escalón, ni de sombra. Amparo sintió un cosquilleo en las manos, como si los dedos reconocieran lo que los ojos apenas comenzaban a aceptar. No había frío, ni calor, solo presencia. Y entonces, lo dijo. Luz María Cervantes. Las palabras salieron completas. Sin traba. Sin culpa. Sin permiso. La figura parpadeó. Solo una vez. Y luego. La sonrisa. No grande. No infantil. Una curvatura leve en la boca. Como si dijera. Gracias. Por recordarme con el nombre completo. Amparo no lloró. Ni se acercó. No hacía falta. Porque lo importante ya había sucedido. La había nombrado. Y la niña había respondido. Amparo bajó la vista. Respiró. Y al volver a mirar hacia la escalera, ya no estaba. Pero no se había ido. Se había quedado. En su sitio. En su nombre. El cuarto del fondo había estado vacío por años. Era donde su padre guardaba herramientas. Donde su madre bordó por última vez. Donde nadie dormía. Ni entraba. Desde hacía demasiado. Amparo barrió con escoba dura. Sacó las cajas, los clavos, los restos. Abrió la ventana. Dejó que el polvo flotara hasta no quedar más. Colocó una mesa sencilla contra la pared. Encima, una vela blanca. Sin oración. Sin santito. Luego trajo los retratos. Uno por uno. Los sin marco. Los tachados. Los corregidos. Los escondidos. Y los colgó. Sin orden cronológico. Sin jerarquía. Amparo se detuvo frente a cada uno. No para ajustarlos, sino para verlos. Luz María estaba en 5. Pequeña, de perfil. En el fondo. En el centro. Entre sombras. Ahora. Al fin. Al frente. Cuando terminó. Encendió la vela. No rezó. Solo dijo. Como si hablara para el yeso de las paredes. Aquí es. Y dejó la puerta abierta. No por costumbre. Por certeza. Amparo cocinaba en silencio. Caldo de pollo con epazote. Como le gustaba a su madre. Y a Luz María. Eso lo recordó esa mañana. Sin saber de dónde salió. Mientras picaba la zanahoria. Susurró. ¿Tú pelabas las papas o nomás te hacías la tonta? Y luego, sin risa. Sin tristeza. Agregó. Luz María. El nombre sonó natural. No rebotó en las paredes. No hizo eco. Solo se quedó. La casa no se estremeció. No se quebró. No lloró. Porque el nombre ya no molestaba. Ya no era peso. Ni secreto. Ni cuchillo. Era palabra completa. Recobrada. Amparo lavó los platos tarareando. En el tendedero colgaban las sábanas limpias. Y el sol no quemaba. Solo alumbraba. Al pasar por el pasillo. Miró el retrato más reciente.
El que colgó con las 3 niñas. Le acarició el marco con los nudillos. Y dijo. Apenas audible. Gracias por esperarnos. Y siguió caminando. Como sin nombrarla. Fuera, al fin. Vivirla. La casa dormía. Pero Amparo no. Sacó la libreta de hojas gruesas. La que su madre usaba para los rezos que inventaba. Se sentó en la mesa. Encendió la lámpara baja. Y escribió. Hola, Luz María. Tú no me esperabas. Yo tampoco me imaginé escribirte. He dicho tu nombre todos los días desde que regresaste. Aunque no sé si es un regreso. O si nunca te fuiste. Beatriz también lo dice ahora. Y eso, créeme, es más difícil que verte. No quiero pedirte perdón. No porque no lo sienta. Sino porque no quiero seguir dándote cosas incompletas. Solo quiero que sepas que ya no estás detrás. Estás aquí. En los marcos. En el pasillo. En mi voz. Si alguna vez decides entrar. Que sepas que hay café. Y pan del que te gustaba. Y el lugar donde te tocaba estar. No firmó. No dobló la hoja. La dejó sobre la mesa. Boca arriba. Visible. Amparo sopló la vela. Se quedó mirando la luz de la calle entrar por la ventana. Y pensó. Las cartas no son para cerrar. Son para abrir el camino. La mañana siguiente fue clara. Cielo limpio. Calles aún mojadas por la llovizna de la noche. Amparo se acercó al zaguán para abrir. El metal estaba tibio. El vidrio empañado por dentro. Pasó el trapo por el centro. Solo por costumbre. Y allí. En el reflejo. Se vio. Sola. Peinada sin esfuerzo. Con la blusa azul que guardaba para los días sin visita. Y luego. Algo más. A su espalda. Una silueta. Pequeña. Inmóvil. Delgada. No dio un salto. No gritó. Solo giró lentamente. No había nadie. El pasillo. Vacío. Pero en el reflejo. La silueta seguía. Y entonces, lo comprendió. No era aparición. Era permanencia. La figura no venía. Nunca se había ido. Amparo colocó su mano sobre el vidrio. Del otro lado. Ninguna mano respondió. Pero el reflejo sí. Se quedó allí. Con ella. Sin prisa. Sin miedo. Como quien, por fin. Se reconoce. La noche cayó sin sobresaltos. No hubo viento. Ni llamadas. Ni recuerdos que pesaran más de lo necesario. Amparo caminó por la casa. Despacio. Como quien hace ronda no para proteger. Sino para despedirse. Cerró el cuarto del fondo. El que ahora tenía nombre. Apagó la vela. Besó la punta del marco con los dedos. En la cocina, limpió los platos. Uno extra. Por si alguien más hubiera venido. Aunque no comió nadie más. Subió las escaleras. Se detuvo en el descansillo. No había figura. Pero el aire era tibio. Conocido. Entró a su cuarto. Colocó la bata en la silla. Dejó la ventana entrecerrada. Y bajó una vez más. El zaguán seguía como siempre. Vidrio limpio.
Madera firme. El pestillo intacto. Pero no lo echó. Puso la mano en la manija. La giró. Abrió apenas. Un dedo de noche se coló en la entrada. Un aroma a tierra y a memoria mojada. Y así la dejó. Entreabierta. No por superstición. Ni por miedo. Sino por si alguna noche. Una risa breve. Unos pies descalzos. Una sombra ligera. Quisiera volver a entrar.